De peluquera a filósofa, ¿cómo nace la vocación de una joven que viene de una barriada humilde, sin tradiciones culturales universitarias, y decide encarar ese camino y llegar hasta el punto culminante, hasta convertirse en doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, hasta convertirse en docente de miles de estudiantes en el CBC, hasta convertirse en una epistemóloga hecha y derecha? Me refiero, y autora de varios libros, me refiero a Esther Díaz, que está hoy en el segmento educativo de Conversaciones de la Nación. Muchísimas gracias, Esther, Al contrario. por esta presentación aquí, aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Esther, esa historia tan particular que tenés, ¿no? Eras una joven, ya pasado los 20 años, más cerca de los 30 que de los 20, que un día decide terminar el secundario primero, porque no lo tenías terminado. ¿Cómo es esa historia? No, ni siquiera he empezado, porque no me dejaron. A ver. Claro, no, el tema empezó mucho antes. Yo desde chiquita ya era la rara de la familia. Éramos 3 mujeres, mis padres iletrados, o sea, mi papá nunca fue al colegio. No empezó ni la primaria. No, ni la primaria. Era un chico de la calle, canillita, que bueno, se hizo un hombre trabajador, digamos, pero nunca, después recién cuando se casó, mi abuelo le enseñó a firmar, por ejemplo, pero nunca aprendió a escribir. Y mi mamá fue hasta segundo grado, así que en esa familia de clase popular, de gente trabajadora, estudiar, y más una mujer, era mal visto. Claro. Entonces yo, por ejemplo, a la noche, mientras que mi mamá lavaba los platos, pensaba que era época en la que no había televisión. ¿Estamos hablando de qué década más o menos? Y bueno, yo nací en el 39, así que estamos hablando del siglo pasado, claro. La mitad del siglo pasado. Sí, bueno, otra Argentina. Claro, por ahí yo desaparecía, no me encontraban, y me encontraban a lo mejor en el fondo, en el patio, hecho un ovillito, mirando el cielo, y yo me preguntaba, ¿qué es lo que se mueve? ¿La luna o las nubes? Ese tipo de preguntas me las acuerdo. Y obviamente en casa nadie me podía dar respuestas. Entonces yo por la mía, bueno, sí, me mandaron al colegio primario, sí. ¿En qué barrio era esto? Esto era en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, perdón. Entonces, y cuando empecé a ir al colegio, me gustó escribir poesías. Y yo me acuerdo perfectamente, escribí un cuaderno entero de poesías, pero eso se perdió, porque no le daban importancia a esas cosas. Al contrario, se decía una mala palabra respecto de las mujeres que estudiaban. Claro. No pueden estudiar. Una condición moral. Claro, pues se hacen prostitutas si claro, estudian. Claro. Entonces cuando terminé el primario, y además yo fascinada por los héroes, que en aquel tiempo se les daba mucha más importancia que ahora, digamos, de la patria, quería ir al Nacional Buenos Aires. Entonces, cuando ya estaba en sexto grado en aquel momento, porque había primero inferior y primero superior, y cuando pregunté cómo se hacía para ir al Nacional Buenos Aires, me dijeron, no, vos no vas a seguir estudiando. Fue terrorífico, fue terrorífico. Yo me acuerdo que un día iba en el tren y un guarda se acercó y me dijo, con todo respeto, señorita, pero ¿le puedo ayudar en algo? Porque a mí se me caían las lágrimas, había hecho hacer un trámite, para mí era un estigma no estudiar. Bueno, entonces a los 17 años era tanta mi desesperación por huir de esa familia que me prohibía hacer lo que yo más quería. Al contrario, me mandaron a estudiar bordado a máquina. Y yo ni siquiera sabía coser a máquina. Claro, el destino era tener un oficio puntual, preciso, y salir a trabajar. El mandato era llegar virgen al matrimonio, ser una buena madre, una buena esposa y una buena abuela. Punto. Esto se acaba, señores. No había otra posibilidad para esa generación y en esa clase social. Sí. Entonces, bueno, a los 17 años estaba tan desesperada que era católica yo, pero por la mía, ¿no? Un poco siempre por esto de tomar distancia de mis padres. Me habían bautizado, sí, pero ellos no eran practicantes. Me hice monja de clausura. Claro, porque pensé, bueno, ahí me van a dejar estudiar. Pero resulta que era de un convento de carmelitas y tampoco se estudiaba, o sea, porque lo que había que hacer era en ese tiempo leer el breviario horas y horas y horas, y cosas que no entendías, porque se leían en latín, porque estoy hablando antes del Concilio Vaticano. Claro. Bueno, así que ahí salí rápidamente, no soporté tampoco ser monja, y bueno, como no quedaba otra, me casé. Antes de los 20 años me casé. Antes de que avancemos con esa etapa,
Me imagino que en esa casa que describís tan humilde no había libros porque no se podían manipular, no había Qué quien linda los leyera. pregunta, qué linda pregunta. O había, a ver. Como no había A libros, ver. pero mira qué linda pregunta A me ver. hiciste, porque había una amiga de mi mamá que era muy religiosa y la quería convertir a mi mamá. Entonces dejó una Biblia, como que se la había olvidado, una Sí. Biblia completa. Sí. Entonces cuando yo vi eso, me largué con la Biblia. Y leí la Biblia, la leí 2 veces, pero en ese momento no la leía por católica, la leía por tener algo para leer. Claro, ¿te das material de cuenta? lectura. Claro. Así que yo tengo cultura religiosa a partir de eso, de que era lo único que había para leer en la casa. ¿Y esa escuela primaria, Bueno, hubo la escuela, algún maestro o alguna familia de compañeros de la escuela que te hayan mostrado un mundo donde el valor cultural pesaba? pero de manera mala para mí, A porque ver. mis padres, creyendo que era un bien que nos hacían, eso después me enteré que a muchas personas le pasó lo mismo, hicieron un gran sacrificio para mandarme a colegio privado, para mandarnos a colegio privado. Sí. Entonces, nos mandaron a Sofía Bunge, que era el colegio cheto, digamos, ¿no?, de Ituzaingó, pero yo era la hija del diariero. Claro. Así que yo no supe lo que es el compañerismo. Luciana, Claro. no supe lo que es el compañerismo. No me hablaban, o si no, si me hablaban, eran para hacerme lo que hoy le decimos bullying. Claro. Así que, bueno, las maestras, que eran monjas en ese momento, me mantenían también a distancia, porque estaba la hija del doctor, la hija del abogado, ¿te das cuenta? Y la hija del diariero. O sea que el primario fue un sacrificio horrible, 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 aunque yo creía que era eso, no supe lo que es el compañerismo. Y Esther, esa introspección que te llevaba a aislarte en el patio de tu casa y mirar el cielo y hacerte preguntas, Sí. ¿pudiste sostenerla en esa primaria de aislamiento? Sí, o sea, pero hoy puedo decir una palabra que era imposible en aquel momento que la dijera, pero investigaba por mi cuenta. Entonces, cuando iba a la casa de alguna tía o de algún familiar o de algún amigo de mis padres que había libros, yo los leía. Y fíjate vos, en ese momento, cuando todavía yo no tuve acceso al secundario ni nada, es cuando ya algo me empezó a llamar en la filosofía, porque vi una imagen. Bueno, que realmente era Sócrates tomando la cicuta, pero obviamente yo no sabía, yo leo eso, Sócrates, no sabía quién era Sócrates, no sabía qué era la cicuta. Entonces comienzo ¿Viste en un libro? vi en una biblioteca, en Sí. una, ¿cómo se llama? En una, diccionario, Colección. una enciclopedia. Enciclopedia. Entonces yo leo lo siguiente, que fue, pero así paradigmático en mi vida. Sócrates era un filósofo que fue acusado de corromper a la juventud porque les enseñaba a pensar. Y tuve que beber la cicuta, ahí me enteré que la cicuta era un veneno, al dársela, el verdugo le dijo, bueno, ahora mejor no hables porque si no te va a doler. Si te quedas quietito te va a doler menos. Dice, no, acá están mis amigos, yo sigo hablando de filosofía. Y él siguió hablando, decía al lado del dibujo, y él siguió hablando de filosofía hasta su muerte. Entonces yo ahí pensé, si hay algo en este mundo de que uno se puede olvidar hasta de la muerte, por tanto que te apasiona, eso lo quiero para mí. Ah, interesante. Qué Así lindo, qué simbólico. Totalmente. Sí. Dijiste que el Nacional Buenos Aires había traído tu atención y se había convertido en una especie de ambición. ¿De dónde había llegado esa información sobre el Nacional Buenos Aires a esta casa? Y eso había llegado por estudiar historia en el primario, al estudiar qué sé yo, que Mariano Moreno, Claro. que Belgrano, que los héroes de la patria iban a ese secundario. Yo quería eso. Obviamente que hoy, sabiendo lo que es el Nacional de Buenos Aires, te imaginas que con mi formación hubiera sido imposible. Pero ¿qué Nacional de Buenos Aires? Pues vamos a volver a eso. Claro, después otra cosa, ni siquiera había secundario en Ituzaingó. O sea, para el secundario más cercano que había era en Morón. Claro. Entonces, el argumento que tenían mis padres para negarse es que tenía que viajar sola en tren hasta Morón y que las estudiantas, porque ellos decían así, se echaban a perder en el tren, fumaban, por ejemplo, en el tren. Claro. ¿Te das cuenta? Así que era una cosa totalmente imposible. Entonces me casé. Como te digo, después que dejé la historia esta de ser monja, me casé y tuve 2 hijos, un varón y una mujer. Y mi marido resultó, lamentablemente, alcohólico y golpeador. Entonces, muy pronto, cuando los chicos tenían 3 o 4 años, ya primero me separé, después con el tiempo logré el divorcio. Esther, en ese matrimonio vos eras una ama de casa que tenía
ambiciones de salir a trabajar o aceptabas No, el tuve que salir destino a hogareño? trabajar. Tuviste porque- que salir a trabajar. Sí, ¿Y qué, porque elegiste? cuando nos casamos, mi marido era contador en un negocio de ahí de la zona. Es decir, tu marido tenía una formación universitaria. No, mi marido tenía Conta- primaria como yo, nada más. Ah, trabajaba de contador. Trabajaba, trabajaba de cajero, perdón. De cajero, está. Sí. Entonces, cuando tengo mi bebé, que nació a los 10 meses de haberme casado, porque obviamente llegué virgen al matrimonio como el mandato era, y cuando tengo mi bebé, cuando veníamos del hospital, yo con mi bebé en brazos, había un policía en la puerta de mi casa. Lo estaban esperando a él, porque había robado en el negocio y el dueño del negocio tuvo la delicadeza de esperar que naciera el bebé, así que yo con mi bebé recién nacido tenía que ir a la comisaría a llevarle comida a... Y la necesidad de trabajar surgió en ese Entonces contexto. ahí, pues nunca tuvo más un trabajo formal ese hombre. Claro. Después trabajaba, hacía changas, ¿viste? Sí, sí. Entonces, ante la necesidad de tener que mantener mi hogar, yo, entre las cosas que me mandaban a hacer en casa cuando yo quería estudiar, me habían mandado a estudiar peluquería. Ajá. Entonces, exhumé eso, alquilé una partecita de un negocio enfrente de la estación de Ituzaingó y me puse a trabajar de peluquera. Así que yo durante el día trabajaba de peluquera y en la peluquería me hice una biblioteca. Ah, O sea, mira qué porque ahí ya podía interesante. comprarme libros Claro, yo, digamos. claro. Entonces, y además, fíjate vos, acá va a entrar también La Nación, porque como yo quería ser culta, escuchaba música clásica que no me gustaba, pero para ablandarme el oído, ¿viste? Y leía todo, porque como mi papá era diariero, a eso sí tenía acceso. Claro. A los diarios, mientras que no los dobláramos, que se pudiera vender después, a los diarios de la revista tenía acceso. Entonces todas las mañanas empecé a leer La Nación, porque me dijeron que era el más culto de los diarios, para adquirir cultura. Claro. ¿Te das cuenta cómo estaba desesperada? Hasta que a los 26 años, ya separada, dije, no, sí, yo no puedo seguir este estigma, porque para mí era un estigma no haber estudiado. Pero por otro lado, vos pensás que en aquella época ya era casi vieja a los 26 años. No pensemos en nuestra época. Entonces digo, bueno, si la muerte me alcanza en el camino, que me alcance, pero yo me largo. Así que ahí recién hubo profesores que se dieron cuenta de mi capacidad especial, digamos. Hay una idea de que cuando alguien que es capaz de sobreponerse a tal cantidad de obstáculos y de desvíos que la vida te trae y que te impiden seguir un derrotero educativo tradicional, común y corriente, alguien que es capaz de eso construye de alguna manera un destino educativo extremadamente personal. Pero hay que ser capaz de sobreponerse a esos obstáculos. Claro. ¿De dónde crees que venía esa capacidad de sortearlos y esa ambición intelectual tan clara, ¿no? Bueno, esa pregunta me la han hecho muchos periodistas antes, y al principio, bueno, yo decía la verdad, o sea, no hay nadie en mi familia para arriba, digamos, para arriba, no hay nadie que haya estudiado, que le gustara estudiar. Entonces, a la conclusión que llegué, y te contesto esto porque ahora yo estoy convencida de que es así, es que fue la resistencia lo que me dio fuerza. Claro. Y después, cuando descubrí a Nietzsche dice, nunca se piensa mejor cuando se piensa en contra de otro. Porque viste, cuando uno, por ejemplo, puede estar relajado, pero si alguien te chicanea, se te ocurren ideas, te salen. Entonces, a mí me parece que justamente la resistencia fue lo que me dio fortaleza para seguir adelante. Porque si algo puedo decir, pero tranquilamente, así, en un lugar totalmente público como es es que en mi formación no le debo nada a nadie. Porque ni siquiera pedí nunca una beca, mejor dicho, la pedí cuando estaba en Filosofía y Letras, pero como yo tenía que mantener 2 chicos, trabajaba de peluquera. Entonces, cuando vino el asistente social, dijo, no me podemos dar la beca porque usted trabaja. Claro, tiene trabajo. ¿Te das cuenta? Así que solita. Esther, vos sos alguien dedicado a pensar el presente y las tradiciones culturales. Está este concepto que muchos de la nueva manera de ser padres, en la que la felicidad de nuestros hijos ocupa el centro de nuestra preocupación educativa y formativa en relación a ellos. No queremos que sufran, es cierto. Queremos allanarles el camino para que sean felices. Sin embargo, tu historia dice otra cosa, que no necesariamente esa felicidad tan fácilmente adquirida o recibida por parte de un chico va a permitirle convertirse en una persona. En tu caso, el obstáculo fue una oportunidad para convertirte en alguien. ¿Cómo ves esta
suerte de centralidad de la felicidad y la preocupación por la felicidad de los hijos que hoy domina entre buena parte de los padres. Y bueno, mira, yo lo que te puedo decir es algo que obviamente vos no lo viviste porque sos muy joven, pero en mi época era muy común no darle, o sea, al revés que ahora, es decir, negarle cosas a los chicos, hacerles ver muy claramente que los adultos tenían derecho a cosas que ellos no. Por ejemplo, yo tengo un amigo que dice, fuimos la generación de la pata del pollo. ¿Por qué? Porque cuando éramos chicos y nos gustaba la pechuga, no, teníamos como la pata del pollo porque la pechuga era para los mayores. Ajá. Pero después vino esta moda que vos decís, y si el nene quiere la pechuga es para el nene. Así que nosotros nos quedamos en la pata del pollo, claro. ¿te das cuenta? Entonces, pero no era tampoco específico de mi familia, por más que mi familia tiene características, ya las vimos, sino que era el imaginario social del momento, que a los chicos no había que alabarlos, que no había que estimularlos. Vos pensás que todavía ni se sabía lo que era el psicoanálisis. Ahora sabemos lo que es el psicoanálisis, sabemos que un chico, o creemos que un chico estimulado va a hacer las cosas mejor. No, más bien había que humillarlos. Yo nunca recibí una alabanza, jamás recibí una alabanza de parte de mis padres, incluso cuando contra viento y marea, como te acabo de contar, me decidí a estudiar. Yo, por ejemplo, salía porque di muchísimo, el secundario lo hice en 2 años, porque ahí se notó mi capacidad, ¿viste? Recién. Bueno, y en aquel tiempo había que dar examen para entrar en filosofía y letras, para entrar en cualquier lugar de la UBA, en cualquier facultad de la UBA. Y si vos me preguntás cuál fue el día más feliz de mi vida, fue el día que vi mi nombre entre los nombres de los que habían ingresado, porque me parecía que eso nunca iba a ser posible para mí. Entonces, el premio a un esfuerzo muy enfocado. Claro, además así era tocar el ídolo sagrado, y tuve claro desde que entré que yo quería ser doctora. ¿Y por qué? Porque cuando yo era chica, yo era la del medio, que según Freud siempre el hijo del medio tiene unas características especiales. Bueno, entonces mi papá me decía siempre, esta, por mí, ¿no? Esta me va a traer el doctorcito. Y yo dentro de mí pensaba, no, la doctorcita voy a ser yo. Así que ya te digo, fue por resistencia, no lo puedo generalizar, no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero a mí lo mío fue por resistencia. No, muy interesante esa idea de la resistencia versus el cumplimiento instantáneo casi del deseo que hoy domina de alguna manera como imaginario social, como lo planteabas vos. Esta peluquera que termina el secundario pudo haberse quedado con su peluquería y ser una próspera peluquera de ese barrio, y al mismo tiempo darse el placer de las lecturas y sin embargo quiere este doctorado, ¿no? Como vos decís, estaba puesta la zanahoria del título universitario, hecho ese mito de mi hijo el doctor, en este caso, bueno, yo voy a ser la doctora. ¿Para qué? ¿Qué pensabas vos de la filosofía? ¿Para qué te podía servir? ¿Había una pregunta acerca de la utilidad de ese saber? Fundamentalmente escribir. Porque te acordás que te conté que ya desde muy chiquita escribí, incluso tuve mi primera publicación a los 10 años. Porque en ese tiempo salía una revista, que ni me acuerdo de qué editorial era, que se llamaba Mundo Infantil. Y como te dije antes que tenía acceso a la revista por razones obvias, por la profesión de mi papá, o por el oficio de mi papá, un día leí, si quieren mandar alguna poesía o dibujo, lo publicamos. Entonces yo dibujé una historieta de aquel momento que era una vaca lechera y escribí un versito y lo mandé. Y vos sabés que a la semana, cuando abro la revista, me encuentro con eso, con que estaba mi nombre, estaba el colegio que era el número 6 de Ituzaingó. Bueno, y eso es un gran estímulo, ¿Y un gran qué te parece? Claro. Pero por supuesto en mi casa ni nada. Entonces esto se lo conté a un periodista de La Nación justamente hace unos años atrás y faltaba poco para mi cumpleaños y estuvo en mi casa haciéndome el reportaje y además había sido discípulo mío en filosofía y letras, un colega. Entonces le dije, ¿no querés venir? Yo voy a invitar a unos amigos, vamos a festejar el cumpleaños. Y a los 15 días, cuando fue esto, se me apareció con un cuadro que me trajo de regalo, con ese dibujo que yo había hecho a mis 10 años. Se fue a no sé a dónde, bueno, ustedes saben a dónde están esos archivos. Claro, entonces cuando lo encontró, le dice al bibliotecario, ¿puedo sacar una fotocopia de esto? Dice, no, fotocopias no se pueden sacar. ¿Me dejás sacar una foto? Dice, ¿pero para qué querés una foto de esto? Entonces le dice, ¿vos la conocés a Esther Díaz? Dice, sí, por supuesto. Dice, bueno, esta es la primera publicación de ella. Ah, bueno, sí, sacásela. Así que recuperé, pero en mi casa nada. Y lo que te quería terminar de contar es que cuando empecé a estudiar,
di muchas materias libres, Sí. obviamente. Bueno, entonces yo llamaba a mi mamá, que era, bueno, a quien tenía que llamar, porque yo ni compartir siquiera, ese logro, claro, esa ni siquiera felicidad. tenía amigas, ¿viste? Por el asunto que no había yo secundario en su momento. Sí, Y sí. como siempre, cuando estudiaba me adelantaba, porque ya en el primario también hice un año Sí, sí, libre. sí. Tenía problemas con los compañeros, además de ser de la hija del diariero, por estos problemas que te estaba diciendo. Entonces, con toda esta situación así Vos la llamabas tan a tu mamá tremenda, y yo tu la llamaba a mi madre. mamá y decía, ay, mami, aprobé. Una materia libre, ¿no? Sí, sí, sí. Aprobé. Entonces, ¿y qué te sacaste? 6. Nada más. Ah, O si no, después, cuando ya empecé a ser profesora titular, digamos, empecé a tener cierto prestigio, dice, y tanto prestigio no debes de tener porque nunca te veo por televisión. claro, Entonces, después, cuando empecé a aparecer por televisión, sí, pero lo llevaba preparado. claro. Agotador. El- te- te, mm, Durante 20 años fuiste profesora titular del CBC. Sí. Masas, cantidades de alumnos en las aulas. ¿Es posible enseñar filosofía en ese contexto? Bueno, mira, eso fue un gran aprendizaje para mí, un gran aprendizaje, porque yo me planteé exactamente lo mismo que estás diciendo vos. Y por empezar, yo era la profesora titular y en el Sí. CBC los profesores titulares no tienen obligación de dar clase porque es tanta la masa que hay Claro. que administrar de profesores y de Sí, alumnos que no tienen obligación. Pero yo lo que quería era ser profesora, te das cuenta, Claro. así que no tenía sentido si no daba. Entonces decidí dar teóricos. Pero el aula más grande entraban 300 alumnos y como vos sabés, al principio, como hubo 10 años de proceso militar que no se podía entrar a la universidad, fue masivo. O sea que, y además me otorgaron una cátedra que era de 6.000 alumnos, pero después se tuvo que ir el titular de otra cátedra y me pidieron si no me hacía cargo de las dos. O sea que llegué a tener 12.000 alumnos y 120 docentes, que eran los que se hacían cargo de eso. Pero yo quería dar clase, pero no había lugar. Estaba en ese momento era una sede en Paseo Colón y Cochabamba. Entonces el aula magna tenía lugar para 300 personas, muchas paradas. Sí. Entonces, ¿qué hacía? Daba 10 veces la misma clase a distintas horas para que los chicos que quisieran pudieran venir. Claro, Y te digo que los proceso de producción de clases de filosofía. Claro, y además también me puse en la siguiente tesitura. Cuando yo iba a estudiar filosofía, por ejemplo, lo tenía a Carpio como modelo de un buen profesor, Sí. éramos 6, 7 personas que amábamos la filosofía. Yo ahora les tenía que enseñar Kant a esos chicos que por ahí a lo mejor venían de colegios no demasiado buenos, ¿viste? Y semejante masividad. Y que no iban necesariamente a estudiar filosofía, estaban No, haciendo materias eran de todas las propedéuticas, muy bien, de introductorias. todas las carreras. Claro. Entonces pensé, bueno, yo tengo que tratar de aprender códigos de ellos y demostrárselos. Ajá. Porque si yo les demuestro que yo manejo sus códigos, entonces después ellos van a abrirse a los míos. A ponerse en el lugar de ellos, ponerse en el lugar del Entonces otro. empecé a escuchar rock and pop, empecé a leer revistas en ese momento de rock. Cuando iba a Londres me compraba camisetas, por ejemplo, de Pink Floyd, o sea, de los que estuvieran de moda en ese momento. Y yo entraba, era así bastante punk, entraba al aula toda vestida de cuero, con tachas. Entonces, claro, cuando ellos veían que la profesora titular entraba así, me aplaudían antes de que subiera. Claro, te convertiste en un ícono de la filosofía en Claro, esos años. entonces, cuando yo estaba arriba del escenario, que ya les había dado el guiño a ellos, no es que yo bajaba el nivel para ellos, yo les enseñaba a Kant como Carpio me lo enseñó a mí, Sí, sí. pero ya los tenía de compinches, Claro. se me sentaban, no había lugar, se me sentaban así, hay fotos donde se ven todos sentaditos así a mi alrededor. Sí, sí, sí. Fue una experiencia magnífica, maravillosa, que al final, por supuesto fue muy doloroso tener que irme, por ¿Te edad. jubilaste? Me jubilé, pero también se me había hecho inmanejable. Porque ¿qué hacían los chicos? Por ejemplo, salían de bailar, ahora me entero. En estos días se presentó un libro sobre Pan, que se llama Más allá del bien y del pan, de Juan Carlos Kreime, que es un historiador del rock. Y él cuenta, hay un capítulo que dice, Esther Díaz, 2 puntos, nuestra pata en la uva. Entonces él cuenta que salían de cemento los punk y se iban a hacer cola a la uva para entrar a mi teórico porque había una profesora que les tiraba Sí, sí, onda. ¿Te claro. das cuenta? ¿Y cuál es el valor de estudiar filosofía y de leer filosofía y de conversar sobre filosofía para un joven que no va a ser filósofo? Y bueno, mira, el valor a mí me lo dio, como casi todas las cosas en la vida, a pesar de que
carrera teórica, lo pragmático, lo práctico. Cuando yo voy por la calle y me para una chica, un chico o una persona, porque yo pensaba que yo fui profesora de 3 generaciones de personas, y me dice, profesora, cuando usted me dio aquella clase sobre, bueno, Kant, Nietzsche o lo que fuere, me partió la cabeza. Usted sabe que yo desde ese día tenía muchos problemas con mi pareja, decidí dejarla, por ejemplo. O si no, otros me dicen, eso me pasa todavía actualmente, cambié de carrera después de escucharla a usted hablar de filosofía. Es decir, empecé a trabajar de cosas que me gustan realmente a partir de ver el placer que usted tiene en hacer lo suyo, sabiendo que lo elegí. Sos una lectora y una estudiosa de Spinoza, que habla de pasiones tristes y pasiones alegres. ¿Cómo es ese concepto? Bueno, que un poco va en línea de lo que estás diciendo, hermoso, ¿no? lo que me decís, sí. Spinoza dice que la realidad solamente nos puede afectar con 2 tipos de pasiones tristes o pasiones alegres. Y que realmente lo ético, porque eso lo dice en la ética, o sea, pero él no tiene una ética tradicional de lo bueno y lo malo. O sea, lo ético es vivir con pasiones alegres, porque si uno tiene pasiones alegres, se las puede compartir a los demás. Y es mejor con los demás, y es solidario. En vez si uno está mal, si todo te va mal en la vida, si estás para abajo, entonces hasta, no te digo que te vas a volver mala persona si no lo sos, pero es como que ya no tenés capacidad ni para ayudar a los otros. Así que las pasiones alegres es lo que te permite reafirmar la vida. Además, Spinoza, siglo XVII, que pasa por ser racionalista, ya dijo esta frase, siglo XVII, ¿no? Parece de Freud la frase. ¿Soy yo que piensa o es ello que piensa? Mucho se ha hablado sobre las leyes del alma. Pensá Platón, por ejemplo, ¿no? Las leyes del alma. Sí. Pero ¿acaso alguien sabe lo que puede un cuerpo? Entonces, la película que en este momento se terminó de filmar sobre mi vida, cuando vino el director, Martín Farina, a hacerme la propuesta, me dijo... Yo le pregunté, bueno, sí, pero ¿qué es lo que te mueve a hacer una película sobre mi vida? Entonces, ¿sabes lo que me dijo? Porque yo fui alumno tuyo y lo que quiero que mi cámara capte cómo la filosofía atraviesa un cuerpo. Muy interesante, ¿no? La abstracción de las ideas y la corporeidad de tenemos una el cuerpo, persona. ¿te das cuenta? Última pregunta, Esther, que se nos pasó el tiempo a altísima velocidad. Al principio de tu historia, de esta conversación, planteabas que habías soñado con ir al Nacional Buenos Aires. Sin embargo, hoy dijiste no es lo rechazás y tenés serios cuestionamientos. Me interesa que me cuentes por qué y qué relación tiene con la idea de la excelencia y del mérito, que es un colegio que alienta eso. ¿Y por qué te genera tanta distancia? Claro, porque justamente, mira... Sos una maravillosa profesional, porque tiene que ver con la pregunta que me hiciste antes. Cuando hablé de Spinoza, de las pasiones tristes y las pasiones alegres, lo que yo noto, bueno, un poco guitarreramente, porque no hice una investigación sobre eso, ¿no? Lo que más o menos capto, pero tuve tantos alumnos egresados de Nacional de Buenos Aires y egresados de otros lugares que, digamos, puedo hacerme una generalidad con la injusticia, por supuesto, que significa cualquier generalidad. Es tanto el prestigio que tiene el colegio y lo que cuesta entrar, que hay una especie de conciencia de clase, si me permitís la palabra. Y entonces yo veo a veces, no se puede generalizar, pero como una especie de vanidad. Entonces eso que es la educación, que para mí que tendría que ser lo que más nos acerca a los otros, en cierto modo me parece que los alejas. Además no te olvides que yo tuve la experiencia de haber sido víctima de bullying justamente por no pertenecer a las clases que pueden llegar al Nacional Buenos Aires. ¿Te das cuenta? Entonces, por supuesto, todo mi respeto por un egresado del Nacional Buenos Aires. Pero en general... Si actualmente tuviera hijos, no lo elegiría para mis hijos por ese motivo. No por la educación, que es excelente, por favor, sino por esa especie de prestigio de clase que se hace. Bueno, Esther, la vamos a seguir en otro momento. Realmente fue un placer conversar contigo hoy. Igualmente. Fue Esther Díaz, filósofa en Conversaciones de la Nación.